Dice un versículo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, de que Dios ha comenzado una obra en nuestros corazones que muchas veces, como dice el libro de Eclesiastés, no sabemos cómo se hace, ¿no? Dice el libro de Eclesiastés que así como entra el espíritu en la mujer que está encinta y produce y se dan que crezca un feto dentro, así muchas veces no sabemos cómo se hace la obra de Dios. En muchas ocasiones no sabemos cómo se produce la obra de Dios en nuestra vida, porque hay y se dan tantas circunstancias y tantos momentos tan diferentes y tan diversos que en ocasiones podemos tener, yo creo que el derecho a dudar. ¿Dónde está Dios? En medio de una enfermedad, en medio de un conflicto, en medio de una situación difícil, en medio de eso que tú tienes y que nadie conoce. ¿Cuántas cosas hay en tu vida y en mi vida que jamás nadie conoce ni le has contado a nadie? Y que lo llevas llevando tiempos y tiempos y tiempos. ¿Cómo se hace la obra de Dios en nuestra vida en una situación tan compleja? Y hay que entender esta canción que cantaba Elías, al final se la pedí. A veces no vemos, no podemos entender, no podemos saber dónde está el Espíritu de Dios, pero tenemos que entender que la obra de Dios se sigue haciendo. Dios está aunque tú no lo veas. Dios está aunque tú no lo sientas. Dios está aunque tú no lo puedas tocar. Esa experiencia es necesaria aplicarla a nuestro diario vivir, porque es una realidad de que Dios es, de que Dios está. Y no depende del momento que tú vivas, de la situación que tú estés experimentando, Dios está. Como el sol está todos los días, unos días lo vemos y otros días no lo vemos. Pero el sol siempre está. Así que entender cómo se hace la obra de Dios en nuestra vida a veces es complejo. Nosotros en ocasiones no podemos explicar cómo nuestros niños crecen. Pero crecen y se hacen mayores y se vuelven rebeldes y se ponen contra ti, crecen. Es evidente que crecen. Pero cuando los niños crecen, nosotros nunca estamos, no lo vemos cómo crecen, no estamos mirando a ver cómo ha crecido esos 2 centímetros, esos 3 centímetros. Solamente sabemos que cuando se ponen malos, cuando son pequeños, se ponen malos y cogen fiebre, cuando terminan la fiebre y pasan lo malo, el pantalón les queda corto. ¿Cómo se ha producido el tema? Nosotros no lo sabemos, pero es cierto que han crecido. ¿No? Ahora, ¿cómo es que los cristianos crecemos? ¿Cómo es que los cristianos avanzamos? ¿Cómo es que los cristianos desarrollamos el carácter que Dios quiere en nosotros? Si no atravesamos crisis, si no queremos problemas, si no queremos enfermedades, si no queremos complicaciones, si no queremos compromisos, ¿cómo queremos crecer? Pues a veces la obra de Dios se hace en mitad de todas las circunstancias, entendiéndola o no depende de ti. Depende que Dios ha decidido poner su mano y sus ojos sobre ti para hacerte crecer en la fe. Pero tú no entiendes cómo se produce el tema. Porque la gran mayoría de los conflictos y de las circunstancias difíciles que vivimos, si fuera por voluntad propia, no quitaríamos, yo creo que el 70% no, quitaríamos todos. Pero es la única forma de crecer en la fe. Porque es la única forma que Dios tiene de poder ayudarnos. En Juan capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús, en mitad de una conversación y de dudas,
Este versículo siempre a mí me ha llamado la atención, porque parece como que no está ahí, pero está ahí, totalmente que está ahí. Dice Juan capítulo 2, versículo 23. Mientras Jesús permaneció en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, fueron muchos los que vieron los milagros que hacía y creyeron en él. Pero Jesús no las tenía todas consigo, pues los conocía a todos perfectamente. Como tampoco necesitaba que nadie le informara sobre nadie, pues como conocía la intimidad de cada persona. No sé si habéis leído este versículo, pero esto tiene tela. Esto significa que cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos tener una comunión con Dios y queremos tener una cercanía con Dios, fíjate cómo es Dios que te evita que tú le digas lo que ocurre en tu vida, porque Él te conoce. Dice el Salmo 139. Aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Señor, tú la conoces. Dice textualmente, todos mis caminos te son conocidos. Y aún de lejos conoces mi sentarme y mi levantarme. Fijaros la profundidad y el valor de estos textos. Digo, para que muchas veces las que desconfiamos, nos enfriamos, no entendemos lo que ocurre, por encima de que alguien conozca o desconozca tus problemas, hay alguien que está al tanto de todo lo que eres tú y de todo lo que hay en tu corazón. Y a veces a nosotros nos gustaría tirarnos delante de Dios y relatarle delante de Dios toda nuestra historia, todo lo que vivimos, pero Dios quiere evitarnos en muchas ocasiones el hacernos ese harakiri, porque Él nos conoce. Nos conoce muy bien. Por eso Jesús decía, y Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Todos nuestros caminos le son conocidos a Dios. El argumento suficiente como para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios y depositar en Él toda nuestra confianza. Para que nosotros podamos decirle al Señor todo lo que ocurre en nuestra vida. Yo soy de los que piensan que diariamente hay que ponerse en paz con Dios. Lo mismo que con la mujer, no nos conviene pelearnos con la mujer, sino los días de dormir en el sofá no se terminan nunca. Al sofá. Nos conviene estar bien con Dios. Nos conviene para recibir la paz de Dios y la bendición de Dios. Y lo que llevamos en nuestro interior, que nos aprieta, que nos molesta, que nos pone triste, que nos pone descontentos, es bueno que en la presencia de Dios, donde se resuelven todas nuestras dudas, toda nuestra problemática, podamos permitirle a Dios que Él descienda sobre nuestra vida y nos dé de su paz. En ocasiones estamos faltos de paz. Sin embargo, la gran invitación de Jesús al mundo es venir a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Finalmente dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En muchas ocasiones lo que Dios tiene que llevar, lo llevamos nosotros. Problema. Hay que ir a la presencia del Señor y descansar. Descansar de que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida y alrededor de nuestra vida. A veces yo me acuerdo de lo que puede ser un espíritu de desconfianza. Cuando se asienta un espíritu de desconfianza entre el creyente y Dios, quien sufre evidentemente es el creyente siempre. Y me acuerdo siempre de un ejemplo que yo viví en mi tiempo, hace ya mucho tiempo, ¿no? Ya
sumamos muchos años. Yo me acuerdo que cuando yo me mandaba a mi jefe a ingresar dinero en la caja, yo trabajaba en una droguería, en un almacén de droguería, y de cuando en cuando mi jefe me daba un taco de billetes. Yo no había visto un billete en mi vida, y menos un taco. Y en aquel tiempo, en el año, si no me equivoco, en el año 80, 78, 79, 80, 81, 82, 1.000.000 de pesetas, un taco. Y toma, lleva esto a la caja de Antequera. Y yo iba por la calle súper asustado, yo, 1.000.000 de pesetas aquí ya, para ingresar. En ocasiones me encontraba una fila de ancianos para cobrar su pensión. El día 1 o el día 31 o el día 30, dependiendo. Una pila de ancianos allí enfrente a cobrar su pensión. Y no me se olvidaba mucho que la costumbre de muchos era llegar, fíjate lo que era hasta una actitud de desconfianza o de inseguridad o de no saber lo que pasa con los suyos. Ellos llegaban, no me acuerdo cuándo podía hacer su pensión, hace 40 años, pero bueno, que fueran, yo qué sé, no me acuerdo cuánto. Ellos llegaban y decían, ¿usted cómo se llama? Me llamo fulano de tal. ¿Cuánto podía hacer, Manolo? 100 euros. Vale, unos 100 euros. Ellos llegaban y decían, me llamo fulano de tal. Y le decía la de la caja, su pensión ya está ingresada en su cartilla. Eso no les servía. Ellos llegaban a la ventanilla, sacaban sus 100 euros, lo correspondiente en pesetas, lo sacaban, lo contaban y lo volvían a ingresar. Y esa era la seguridad que su dinero había venido, porque no estaban contentos. Eso lo he visto yo en muchas ocasiones. Ellos pedían su dinero en efectivo, lo contaban y lo volvían a ingresar. Y el tío de la caja se queda, Una actitud de desconfianza total. Y en muchas ocasiones el creyente puede que estemos jugando un papel de decir, ¿dónde está Dios en mitad de estas circunstancias? Yo quiero verlo, yo quiero que se manifieste Dios. Y si en ocasiones Dios accediera a todas nuestras peticiones, a lo mejor no nos vendría bien. Porque no siempre, como dice la canción, no siempre se saben los porqués, ni nos viene bien saberlos. Ni nos viene bien saber por qué suceden las cosas. Por qué hay cosas que tienen cierta determinación. A veces yo pienso que el torno de Dios es el lugar donde todos los creyentes no podemos decirle que no. El lugar de trabajo de Dios. Un torno. Como dice la canción de Alex Campos. Del taller del maestro vengo, martillo en mano y mucho fuego. Porque es donde se moldea, donde se replantea, donde se reconduce, donde nos volvemos a educar, donde nos volvemos a formar en el torno de Dios. Que ya esos tornos tan antiguos no existen. Puede que lo tenga algún alfarero ya de tiempo. Esos tornos donde el hombre le daba vueltas a la ruleta con el pie y aquello empezaba a dar vueltas y cogía el hombre un pegote de barro, lo ponía en lo alto y comenzaba a moldear y comenzaba a moldear y comenzaba a moldear y a juntar barro hasta que sacaba lo que tenía ideado en su mente. Pero el barro no tenía ni idea de lo que iba a hacer con él hasta que entraba en el torno de Dios. El torno de Dios, hermano, es necesario. Si no lo dejamos manejar por Él y cuestionamos todo lo que sucede alrededor nuestra, tenemos un problema. Porque la Biblia dice que el barro no le puede decir al alfarero ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el barro para hacer una cosa u otra? Hay algo que le pertenece a Dios y hay algo que nosotros debemos de entender. Dios es el alfarero. Y nosotros somos barro, dice la Biblia,
en sus manos. Y no hay mejor lugar, no hay mejor espacio que estar en las manos de Dios, porque Él, como dice Juan, nos conoce y no tiene necesidad que nadie le cuente lo que hay en su interior, porque Él sabe lo que hay en nuestro interior. Así que cuando Dios coge nuestras vidas y las pone en el torno, debemos de dejarnos llevar, porque Él sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sufriendo y lo que tú estás, en alguna manera, viviendo en tu interior. Y si Dios te pone en el torno, es porque tiene una idea contigo. Lo mismo que un alfarero, que del mismo barro saca un botijo, que saca una fuente, que saca una sartén de barro, en fin, lo que Él quiera. Pero lo primero es que Dios, antes de trabajar contigo, ya sabe lo que hacer con tu vida. Somos nosotros los que a veces nos perdemos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero no nos conviene saberlo, os lo digo de verdad. No nos conviene saber todo el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. No seríamos capaces de soportarlo. Nosotros tenemos una capacidad de sufrimiento, tenemos una capacidad de lamento, tenemos una capacidad de decisión que las dificultades a veces nos echan para atrás. Y si supiéramos el devenir de todas las tormentas o conflictos que vivimos, yo digo, por mí, yo diría no. Pero una vez que estamos en ese torno de Dios dando vueltas y vueltas en nuestra vida, donde Dios con sus manos, es importante, con sus manos moldeando nuestras vidas para sacar de nosotros la mejor pieza posible, con la idea de que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas no lo va a colocar en lo alto de un bazar que no tenga utilidad. La idea de Dios es trabajar en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestras voluntades y en nuestras maneras de vivir para formar de nosotros hombres y mujeres de fe capaces de afrontar la obra de Dios. Es una realidad. Dios no trabaja porque sí, ni trabaja en nuestra vida para hacer figuritas de adorno. El sufrimiento y las circunstancias adversas, complejas que vivimos cada uno en nuestro interior, para Dios no pasan desapercibidas. Dios las utiliza para formar nuestro carácter, que a veces no es tan fácil. Digo por mí. Uno no tiene más remedio que ver hasta dónde puede un hombre noble romper su nobleza y que salga el gigante o el malaje que tiene dentro. ¿Habéis visto a dos conductores que chocan en un ceda al paso, en un semáforo o en un stop y se pegan el uno al otro con el coche? El hombre que va con su corbata y su traje, que tiene toda la buena fama del pueblo y que es un tío de alta alcurnia, sale del coche todo, ¡oh!, y suelta por su boca lo que él nunca se imaginaba que iba a soltar. Eso somos nosotros. Somos capaces de hacer lo bueno y lo malo, de la misma boca podemos soltar lo que nos apetece. Porque a veces no sabemos quiénes somos. Pero es importante, Dios sí sabe lo que somos. Por eso las circunstancias que vivimos a Dios no le pasan desapercibidas, porque Él las domina, Él las corrige, Él las lleva y nos disciplina a través de lo que vivimos para sacar de nosotros lo mejor. Lo mismo que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos ciertas historias, ciertas disciplinas, y no dejamos de ir más allá para sacar de ellos lo mejor, aunque cojamos fama de malos padres, demasiado estirados, demasiado legalistas, y cogemos esa fama. Pero el fin de un padre es sacar de su hijo lo mejor. El fin de un padre es sacar de su hijo lo mejor. El fin de Dios como Padre nuestro es sacar de nosotros lo mejor. Aunque en los momentos difíciles, para un padre nos gustaría
evitarle a nuestros hijos muchos problemas y muchos conflictos que no nos gustaría que ellos los vivieran. Pero sabemos que si lo viven van a formarse. Experiencia propia. Yo fui un negado, y lo sigo siendo todavía porque todavía he cogido de zapata, de que Miguel, mi hijo mayor, se fuera a Alemania. No tenía mucha ganas de que se fuera a Alemania. La verdad es que no. Me caía bien a mi lado. Pero bueno, el chaval, por lo que sea, pues vivió 2 o 3 circunstancias con respecto a las oposiciones de bomberos, no le salían, y papá, yo no, aquí no me hallo, yo me tengo que ir, y se fue. En mi casa, mi mujer es testigo, el ropero de Miguel estaba en el suelo, en la silla, en la lámpara, tenía colgado todo allí. No hacía la cama porque al día siguiente tenía que dormir otra vez en el mismo sitio. No colocaba nada en su sitio. Me acuerdo que cuando venía y me pedía dinero a mí para ir al cine y no tenía suelto y le daba 50 euros, ¿sabes cuánto me devolvía? Yo no volví a ver billete en mi vida. No sé cómo se la apañaba, que iba al cine, siempre se encontraba amigos, compañeros, gente cercana, amigos del instituto. Es que como me encontré a mi amigo, no sé cuánto, cómo lo iba a dejar de entrar sin ir al cine. Al final el billete desaparecía. Al final quien invitaba a su amigo era yo, no él, era yo. No manejaba bien el dinero. Iba a trabajar, esto no es hablar mal de mi hijo, era una realidad. Cuando tenía un compromiso o ir al instituto, se levantaba 5 minutos antes de ir al instituto. Y ese tiempo era para asearse, vestirse, desayunar y ir al instituto. Bueno, pues con todo eso, cuando él decidió irse a Alemania, yo no quería. Yo lo quería así desastrillo, pero a mi lado. Pues mira, cuando ha ido a Alemania, que te cuente él. Se levanta a las 5:30 de la mañana, coge un tren, luego coge otro tren, va al trabajo, puntualmente, puntualmente. Allí ni 5 minutos antes ni 5 después. A las 7 tiene que empezar. Hace la compra, se hace la comida, pone la lavadora, lava la ropa, administra muy bien el dinero que le llega. No le hemos mandado nunca dinero para el sostenimiento allí. Y tú dices, niño, te tenía que haber mandado a Alemania antes. Se ha hecho un hombre. Y lo que yo quería evitarle, las circunstancias, en primera línea vivió como bueno, muchos inmigrantes aquí en España, que comienzan con poco y para arriba y cogiendo un mueble viejo aquí, un mueble no sé cuánto, esto me lo han dado, y así se empezó Miguel. Su primera cama era de palés, ¿no? Se compró unos palés para poner un colchón en lo alto. Su primera cama, palés que se encontraba en la calle. Pero se ha forjado. Yo quería haberle evitado todo eso, pero hoy en día está hecho un tío con carácter que sabe dominar lo que aquí en España no dominaba. Pero yo se lo quería evitar. Y en ocasiones la obra de Dios en nuestra vida, si Dios evitara todas las circunstancias que nosotros no queremos vivir, porque esa es la verdad, no queremos vivir ningún conflicto. El martillo y el cincel del escultor nos duele cada vez que nos toca y nos pica. Pero si un escultor no utilizara el martillo y el cincel para sacar de ese mármol lo que él tiene aquí, no podía hacer nunca esa figura. Si nosotros queremos, Señor, tú tratas, pero el martillo y el cincel no lo cojas. Señor, tú me educas y me formas, pero por aquí no quiero pasar. Hermano, el carácter del creyente nunca se llega a forjar. Importante que nosotros podamos notar que en muchas ocasiones el quejarnos es lo que al pueblo de Israel le permitió estar 40 años en el desierto y no llegar nunca a ser el pueblo que Dios había querido hacer con ellos. La queja,
el descontento, la tristeza, el altercar con Dios. El decir esa frase tan famosa que hay en el libro de Éxodo capítulo 12 o 14 que dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Cuando allí estábamos poco bien. La idea de Dios cuando cogió a Israel en Egipto y llevarla a la tierra prometida, la idea de Dios es crear de ellos un pueblo que honrara el nombre de Dios y fuera levantado en mitad de tantos pueblos perdidos y fuera una referencia de la gloria y de la honra de Dios. Y todo el mundo fijara sus ojos en Israel y pudieran ver el Dios que cuidaba a Israel y fueran atraídos por el resto de los pueblos. Pero Israel nunca entendió eso. Porque de que Dios cogió a Israel en Egipto y le dijo: mañana salís para afuera, coged todo lo que podáis y ale. En cuanto surgieron las primeras circunstancias adversas, que se dieron cuenta que el pueblo egipcio venía en busca de ellos, pero bueno, no entendemos por qué Dios me sacó de Egipto para que esta gente venga y nos maten aquí. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué le dirá el vaso al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O no sabrá Dios cómo iba a obrar y trabajar con Israel hasta llevarlo a la tierra prometida? La queja de Israel no permitió a Dios nunca trabajar con ellos. Nunca. Dios tiene un concepto de Israel y dijo: siempre he estado ayudando, sirviendo y bendiciendo a un pueblo rebelde y contradictor. Nunca están contentos con nada. Cuando lo harto de agua, que siempre vamos a beber agua. Cuando lo harto de maná, que si siempre vamos a comer maná. Cuando le doy codornices, que si esto de carne todos los días. El traje de Israel, la ropa, los zapatos, el vestido, nunca se desgastó. El cuidado de Dios con ellos no le faltó la nube de día ni el fuego de noche. Israel fue el pueblo mejor cuidado que pasó por las manos de Dios. Lo tuvo todo a su alcance. Y la idea de Dios, que es poner a Israel en el torno y darle vueltas hasta sacar de Israel lo que Dios tenía ideado, en muchos concretamente no lo pudo conseguir, porque nunca estaban contentos con las circunstancias que vivían. Y es interesante ver que si Israel tenía una pregunta, Dios en muchas ocasiones tiene una respuesta. Israel tenía la pregunta: ¿por qué nos sacaste de Israel? En esta ocasión Dios le dio una respuesta. La vamos a leer. Está en el capítulo 8 de Deuteronomios. A ver si yo lo encuentro. Hace tiempo que no leo este libro, pero está aquí, ¿eh? Fijaros qué interesante. Capítulo 8 del libro de Deuteronomios, y es un poco al sentido de la pregunta de Israel: ¿por qué me sacaste de Egipto? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué permites esta situación en mi vida? ¿Por qué esto alrededor de mi entorno? ¿Por qué está sucediendo esto? Esas preguntas están continuamente en nuestra mente con distintas énfasis. Y los que hemos vivido muchas experiencias con Dios, sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es nuestro Padre. No hay nadie en el mundo que haya apostado más fuerte por nosotros que Él. Por gente inmerecida. Dios ha planteado un plan de salvación y de reconciliación, enviando a Jesús a dar su vida en la cruz por tus pecados, tus errores, tus fallos, a pesar de conocerte como eres. Dios es bueno, no se nos olvide. Él merece toda nuestra confianza. Aunque el sol no lo veamos, las nubes estén, Dios está ahí. Y precisamente esa actitud es la que
Israel tenía, pero aquí está la respuesta. Dice el versículo 1, cumplid cuidadosamente todos los estatutos que hoy os prescribo para que viváis y llegáis a ser un pueblo numeroso y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor os prometió según a vuestros antepasados. Acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y ponerte a prueba, con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos. Te afligió y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con el maná, comida que ni tú ni tus antepasados conocíais. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se desgastó la ropa que llevabas puesta, ni se hincharon los pies. Reconoce entonces en tu corazón que el Señor tu Dios te corrige del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y respetándole. Esta parte de la Escritura es increíble. Porque no siempre Dios nos responde. Ni siempre Dios tiene una respuesta positiva a nuestras preguntas. Ni siquiera a veces tenemos respuesta a muchas de las oraciones que hacemos. Pero en esta ocasión, por lo que sea, Dios responde, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Te lo voy a decir. Lo hice para sacar todas las inclinaciones que había en tu corazón. Ese desconocimiento que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque nosotros somos buenos hasta que no se cruza el malo delante nuestra. Cuando se cruza el malo, nos podemos convertir en un malo como él. Y todo lo que hay en nuestro interior, que nosotros no dominamos, Dios sabe lo que tú eres, porque Él es tu creador. Él fue el que te creó a imagen y semejanza suya, como cualquier ingeniero que inventa un motor. Sabe cómo arreglarlo, sabe dónde están los fallos y sabe cómo sacarlo de una situación difícil. Ese es Dios con nosotros. Entonces, no nos extrañemos para nada, que el crecimiento de un creyente se tiene que dar con esta serie de circunstancias en tu vida. Que la calidad de tu fe depende también de la calidad de las circunstancias que vivas. La calidad de tu amor depende también de la respuesta que dé ante las circunstancias que vivas. Es una realidad. Y a veces nosotros queremos decirle al Señor, ¿por qué permites esto? Dios tiene un propósito en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Y ojalá nosotros descubramos que precisamente el propósito de Dios para ti y para mí es que el mundo conozca a Cristo como Salvador personal. Ese es el propósito y el diseño y el sueño de Dios. Y todo lo que nosotros vivimos en nuestras circunstancias no es para hacernos jarritas de adorno en la iglesia, sino para convertirte en un hombre de fe y en una mujer de fe. Y que todo lo que tú estás experimentando alrededor de tu vida, en lugar de quejarte contra Dios, es permitirle que Dios te dé comprensión y te dé la paciencia y la fe suficiente para soportar el día malo. El día malo, según Efesios, viene, ¿no? Para que habiendo soportado el día malo, estéis firmes en la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Porque el día malo viene. Y el día malo podemos optar por quejarnos contra Dios y decirle, no entiendo lo que está pasando en mi vida. O recoger el espíritu de Moisés que cogió la vara de Dios y dice, ¿cómo yo le digo a esta gente que tú los vas a sacar de aquí? No lo estás viendo cómo son. Y él recibió de Dios este anuncio.
Dile al pueblo que ande. Hazles probar su fe, hasta dónde están dispuestos a arriesgarse, porque yo estoy con vosotros. Echa la vara sobre las aguas y verás hoy la obra de Dios hecha realidad. Y es importante, hermanos, que nosotros, en mitad de las circunstancias que vivimos, podamos de nuevo depositarle a Dios nuestra confianza. Estés como estés. Viva lo que estés viviendo. Dios está. Dios está. Solamente darle a Dios la oportunidad de que esa situación que vives tenga su tiempo. Darle a Dios que las manos del alfarero tengan su tiempo. Que el barro se humedezca. ¿Sabéis que el barro duro no se puede trabajar? El barro, que somos nosotros, tiene que estar continuamente humedecido. La humedad y la frescura en nuestra vida de barro las trae el Espíritu de Dios. Déjate mojar, humedecer, llevar por el Espíritu de Dios, que sacará de ti lo que Dios ha diseñado hacer en tu vida. ¿Tú qué quieres ser? ¿Yo qué quiero hacer? Deja a Dios que haga en tu vida lo que Él ha decidido hacer. ¿Será lo mejor? Nos ponemos en pie y oramos. No sé si Elías está por aquí. Elías, ¿podemos cantar la canción que cantábamos al final de la alabanza? Y tú mismo en tu lugar, entiende que Dios está a tu lado. Implícalo en tus circunstancias. Si no tienes que abrir la boca, no lo hagas. Pero si el Espíritu de Dios toca tu corazón en esta mañana, devuélvele la confianza que Dios necesita, saber que está de tu parte hacia Él. Porque Él, como Jesús terminó su ministerio, dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y esa promesa la tenemos que coger en nuestra vida y hacerla realidad un día, otro, un día, otro, un día y otro, hasta que la presencia de Dios se manifieste y pueda llevarse de tu corazón todas aquellas cosas que tienes acumuladas y la fuerza del Espíritu de Dios en tu vida pueda arrastrar con toda la fuerza las piedras y todo lo que está atascando el crecimiento de tu vida y de tu fe. Y que vuelva a correr agua limpia por tu interior, como decía Jesús, y pondré en ti una fuente de agua viva que saltará de manera continua en tu vida. Y hermano, ojalá tú puedas recoger esta reflexión para saber que si no vamos a la fuente, los veneros, en este caso el lugar donde se acumula el agua, no se renuevan. Y Dios ha puesto en nosotros la fuerza del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios, la bendición del Espíritu de Dios para que podamos acudir a Dios de manera continua. Y como dice el Salmo, y es allí en tu presencia donde yo entendí, donde tú me hiciste comprender. En la presencia de Dios entendí un montón de circunstancias. Pues allí es donde el Espíritu de Dios en esta mañana nos manda. Vuélvete a la presencia de Dios. Vuelve a buscar a Dios. Vuélvete a deleitar delante de Dios. Y haz que en ese lugar pueda darse lo que tú necesitas comprender. Que es que Dios está alrededor tuyo como un poderoso gigante.
y que estamos en su mano y que nadie, palabra de Dios, nadie nos arrebatará de su mano. Así que cantamos esta canción que va a servir como una oración para todos.